Historia de la Iglesia. Vamos a ver el siglo VI en la Edad Media. Ya estamos en la Alta Edad Media, que se extiende del año 476, caída del Imperio Romano de Occidente ante el empuje bárbaro, al año 1453, en que los turcos otomanos conquistan la capital del Imperio Romano de Oriente en el Medioevo. Solemos distinguir diversos periodos. El primero, de la Alta Edad Media, de los siglos 5 a 10, que se caracteriza por la fragmentación del ámbito mediterráneo, Occidente, Oriente e Islam, y la Baja Edad Media, siglos 11 al 15, que existe al progresivo despertar de uno de los tres ámbitos, el Occidente cristiano, que durante esta época se asentará definitivamente y pasará a ocupar un papel hegemónico en Europa y posterior en todo el mundo. La Edad Media evoca para nosotros las catedrales, la cruzada, la lucha contra los musulmanes y, en otras palabras, la cristiandad. Pero para llegar a ello hemos de recorrer una media docena de siglos, a lo largo de los cuales se elabora penosamente una civilización europea basada en el cristianismo. Los sucesos: se va gestando una nueva época. Ya el Imperio Romano ya había desaparecido y los bárbaros ocupaban su lugar. Estaba gestando una nueva época, el nacimiento de Europa. Está indefectiblemente a la Iglesia. Cuando el Imperio Romano organizaba la Iglesia, lo tuvo en brazos y bautizó a sus hijos. El Imperio era masa, la Iglesia levadura. Europa nacía lentamente en ese acontecimiento más importante de la historia del mundo. En medio del caos, los emperadores vieron que en la Iglesia se organizaron el estable y prestaron apoyo a este préstamo, que cobró un interés llamado intromisión, del que hablamos y tendremos tiempo para hablar a lo más largo y tendido en los siguientes siglos. Esta intromisión se ha calificado como el cesaropapismo. Solo el Imperio Bizantino, con sede en Constantinopla, presidido por Justiniano, sigue en pie en Oriente, y Justiniano se lanzó a la reconquista de los territorios que habían caído en manos de los bárbaros. Mandó a construir la Basílica de Santa Sofía, dedicada a la sabiduría de Dios, y publicó el Código de Derecho Romano, colección de todas las leyes del imperio. Dicho código llegó a ser el fundamento del derecho de la sociedad civil religiosa europea. Este código intenta llenar el vacío de la legalidad mediante el sometimiento del hombre al Estado, pero el Estado decae. Justiniano apoyó a la Iglesia y al Papa buscando la unidad. La conversión de los bárbaros. Siempre había habido conversiones individuales, pero ahora asistimos a conversiones colectivas de los pueblos enteros. La conversión de Clodoveo, rey de los galos, y ya que dijimos, floreció la expansión del cristianismo, pues todo su ejército se hizo bautizar, unos 3,000 guerreros, que importante, era ejemplo del jefe o caudillo para el destino religioso de su pueblo. Los vínculos de fidelidad personal, entonces tan poderosos, arrastraban en pos del rey, y lo más representativo de la nación, los magnates de la nobleza y los miembros del séquito regio. Italia se vio invadida primero por los godos, luego por los longobardos, y lentamente fueron convertidos a la fe católica y bautizados gracias a los monjes de San Columbano del monasterio de Bobbio, cerca de Pavia. También en Italia aconteció lo siguiente: el emperador de Oriente, Justino, quiso reconquistar Italia e incorporarla al imperio, pero tenía que enfrentarse con Teodorico Arriano. Utilizó contra él el arma de la religión, contando con el respaldo del Papa Hormisdas y de los católicos. Puso pues la población de Italia contra él, y en un edicto empezó la persecución contra los arrianos. Teodorico respondió persiguiendo a los católicos y por considerarlos responsables de la política imperial. Por su parte, los visigodos, pueblo germánico que había invadido la península ibérica y formando en ella
un reino vigoroso, abandonan el arrianismo y se convierten al catolicismo tras la conversión del rey Recaredo, hijo del monarca arriano Leovigildo, en el año 589. La respuesta de la Iglesia. En medio de todo este desbarajuste social, la Iglesia es a menudo la única institución organizada. Muchos de los obispos, llenos de que suplicar, la administración civil se ha venido abajo. La Iglesia se alegra con la conversión de los bárbaros. La mayor parte de los pueblos bárbaros abrazaron en un único cristianismo, pero bajo la forma arriana. Unos, como los ostrogodos y los vándalos, nunca llegaron a incorporarse a la Iglesia y permanecieron arrianos hasta su extinción. Con un grupo nacional, otros en cambio, y tal fue el caso de los visigodos y los suevos, de Borgoñas y longobardos. Después de un periodo más o menos largo de arrianismo, terminaron por adherirse a la fe católica con un gran contento de la Iglesia. También abandonaron el arrianismo los burgundios, muy influidos por los francos católicos. Luego los suevos de Galacia, cuyo apóstol fue un misionero centroeuropeo llegado desde Oriente, San Martín de Braga. Ya dijimos que los visigodos se convirtieron a la fe católica siguiendo el ejemplo de su rey Recaredo. Ello floreció en la península ibérica de la iglesia visigótica, que se hizo famosa para desarrollar la liturgia propia por convocar numerosos concilios de Toledo. La iglesia se alegró sobre todo con la conversión del rey de los francos, Clodoveo. Los francos eran un pueblo de origen germánico. A mediados del siglo V ocupaba territorios del nordeste de Francia actual como federado de los romanos. Tras la caída del Imperio de Occidente, los francos se fueron extendiendo su dominio hacia el interior de las Galias, avanzando hacia el mediodía y el oeste. La conversión de Clodoveo tuvo una inmensa resonancia entre la población católica de Galia y aún todo el occidente. Era primer monarca germánico que abrazaba el catolicismo. La iglesia merovingia, tras el bautismo de Clodoveo, emprendió la evangelización de las tribus francas, una tarea que existió a lo largo del tiempo y se prolongó hasta mediados del siglo VII. En esta labor se descartó varios obispos del noreste de Galia, entre los cuales el más famoso fue San Amando, 594 al 684, el apóstol de Bélgica y el norte de Francia. La Iglesia condena las nuevas herejías. La Iglesia tuvo su concilio de Constantinopla en el 553, reunido por el emperador Justiniano. En él, además de condenar como Nestorio o Teodoro de Mopsuestia, Teodoreto e Ibas, se definió que hay dos naturalezas y en la única persona del Verbo encarnado. Un huracán llamado Benito de Nursia. En este siglo surgió la Agregia, figura de San Benito de Nursia, fundador de los monjes benedictinos. Es el padre del monacato de Occidente. Ya en su juventud abandona el fasto de Roma y busca la soledad en Subiaco. Su primera fundación, inspirada en los cenobios de San Pocomio, por su fama de santidad se le unieron numerosos seguidores y fundó 13 monasterios con escuelas monacales para niños. Su lema era ora et labora, es decir, ora y trabaja. El hombre se salva y se santifica no solo en la soledad y la austeridad, sino en el servicio al prójimo y en el trabajo. El trabajo no solo manual, agrícola, sino también intelectual. Estos monjes vivían en la pobreza, castidad y obediencia bajo el cuidado de un abad. La orden de San Benito tuvo un gran auge en el siglo XII.
en Italia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, etc. Los monasterios benedictinos se convirtieron en baluartes de la fe y de la cultura. Varios papas y numerosos obispos salieron de sus filas y ellos floreció el canto religioso que ellos mismos practicaban diariamente. San Benito fue perseguido, por tal motivo abandonó Subiaco y fundó un célebre monasterio de Montecassino, lugar donde culminó su obra maestra, que es la regla de benedictina, modelo de moderación y de profundo sentido humano. Sus monasterios desarrollaron un papel importantísimo en el plan gigantesco de la evangelización de Europa. En ellos la comunidad de vida era la intensa bajo de la dirección del abad, y la existencia de los monjes se dividía entre la oración, liturgia, la lección divina y el trabajo intelectual y manual. La regla de San Benito, a causa de las influencias de los grandes legisladores del monaquismo oriental, Pacomio y Basilio, y de San Agustín, y sobre todo de Juan Casiano, también se ha descubierto notables analogías entre la regla de San Benito, un texto anónimo conocido como la regla del maestro. Todo esto no quita mérito a San Benito, cuya obra alcanzó un éxito inmenso y se convirtió en el templo en la regla por excelencia del monaquismo occidental. Es patrono de Europa, juntamente con los santos Cirilo y Metodio. En ellos se representaba la Europa occidental y oriental, la liturgia y sus ritos. Una vez que los invasores fueron aceptando la religión católica y se fueron consolidando de diversos reinos, también los varios ritos litúrgicos de Occidente se fueron afirmando. Además, la liturgia romana floreció, la liturgia ambrosiana en el norte de Italia, la galicana en Francia, la visigótica en España y la celta en Irlanda e Inglaterra. Esto se explica por qué en el edicto de Milán promulgado por Constantino en el 313, el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a ser legal en el imperio, y más tarde con Teodosio a ser una religión oficial. Todo ello permitió a la Iglesia enriquecer el culto litúrgico con nuevos textos, gestos y solemnidades, revestirlos de mayor esplendor y hasta las melodías propias, aunque todavía son instrumentos músicos, y celebrarlos en templos que por todas partes fueron construyendo. Por otra parte, escritores tan ilustres como San Hilario, San Efrén y sobre todo San Ambrosio y Prudencio componían himnos apropiados, con muchos obispos introducían en sus catedrales la salmodia popular alternada, produciendo efectos maravillosos y aún para los paganos. Por todas partes, las ciudades, en los campos, fueron construyendo iglesias y capillas, y en ellas el culto fue adquiriendo cada vez más solemnidad. Se inauguraron las procesiones, se organizaron peregrinaciones a Jerusalén y a los sepulcros de los mártires, y las bendiciones y ordenaciones solemnes. Debemos notar que la diversidad de los ritos litúrgicos que rompía para nada la unidad de la Iglesia, más bien se ponía de manifiesto la riqueza espiritual, pues cada uno de ellos se proclamaba la misma fe y se celebraban los mismos sacramentos. Cada rito lo hacía con matices propios debido a la cultura y sensibilidad de las diversas religiones de la Iglesia. Gregorio Magno, un gran papa 540 al 604, fue un papa provincial, en una de las épocas más difíciles de la historia. Nació de una familia noble y su preparación le llevó a la política. Incluso llegó a ser prefecto de Roma, pero pronto dejó su cargo al ingresar a la orden benedictina. Nutría su inteligencia con escritos de San Agustín, San Ambrosio y San Jerónimo. Fue elegido papa el 3 de septiembre del 590. Su pontificado ha sido uno de los más esplendorosos de la historia. Impulsó la propagación de la fe, particularmente en Inglaterra, promovió la vida monástica, reformó el clero, organizó la liturgia y formó la Schola Cantorum romana, que enseñó en Europa el canto gregoriano. Reorganizó y consolidó las posesiones de la Iglesia. Ha pasado a la historia por el acervo de doctrina que encierra la famosa Carta y otras obras, las Morales, la Regula Pastoralis,
y los diálogos. También se distinguió por el cuidado y amor de los pobres, con los que comía muchas veces. En señal de humildad le gustaba que le llamaran servus servorum Dei, el siervo de los siervos de Dios. Servus servorum Dei. Conclusión. La Iglesia desarrolló en este siglo una imponente obra de evangelización y cultura. Es verdad que Roma era asediada y a veces devastada por los bárbaros arrianos, ostrogodos, lombardos, en verdad, en que Constantinopla y el Oriente cada vez se volvían más celosos, sus tradiciones, de su autonomía. Sin embargo, los obispos de Roma, muy especialmente San Gregorio Magno, no dejaron de ejercer y defender su misión como sucesores de San Pedro. En este tiempo de calamidad, a medida de la administración civil se desarticulaba la Iglesia, se fue haciendo cargo de muchas necesidades materiales del pueblo.